Jesucristo le dijo a los sumos sacerdotes, a los ancianos del pueblo, una parábola. Había un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante y alquiló unos viñadores y se fue de viaje. Llegó el tiempo de la vendimia e envió a sus criados para pedir parte de los frutos a los viñadores, pero se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados y los trataron de la misma manera. Por último, envió a su Hijo Jesucristo, pensando que lo respetarían, pero cuando los viñadores lo vieron, dijeron: este es el heredero, lo matamos y nos quedamos con la herencia. Lo tomaron, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con los viñadores? Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versos 33 al 43, 45 al 46. Dios no guarda rencor ni le plantea venganza a ninguna persona. Notas amables a la palabra de Dios. Viernes 21 de marzo, año 2025. Nuestra santa para hoy es una santa maravillosa. Recibió los 5 estigmas de Jesús de Nazaret. Una vidente, una mística impresionante, y su cuerpo, después de 5 siglos, se conserva incorrupto. Tiene todas esas cualidades nuestra santa para hoy. Santa María Francisca, que es patrona, copatrona de Nápoles, que queda al sur de Italia, unas 3 horas de la ciudad de Roma. Está Nápoles. Es impresionante cómo aprecian ese Nápoles en Italia y cómo es de religiosa esa parte italiana. Nápoles, allí con San Genaro, que es el santo que nombran todos los días. San Genaro, dicen los napolitanos. Santa Francisca María es copatrona de la ciudad de Nápoles. Es una santa que recibió las heridas de Cristo en los pies, en las manos y en el costado. Y la tradición la recuerda a esta maravillosa mujer, de que permaneció toda su vida al servicio de Dios. Era hija de Ana María, el nombre de su madre, Ana María Gallo. Nace en Nápoles, Italia, y está corriendo el siglo XVII de la historia italiana. Hija de comerciantes, y se dedica a anunciar la palabra de Dios. Dios le concede el don de la profecía, oigan eso, la videncia. Los napolitanos le profesan una devoción impresionante a la santa. 6 de octubre del año 1715. Desde muy niña se dedicó a los asuntos de Dios y le encantaba. La mamá le enseñaba el catecismo, oraciones y cantos. Pues, ¿cómo sería de impresionante que a los 8 años de edad la llevaron a la parroquia? Y el señor cura párroco quedó tan impresionado de una niña de 8 años dando cartilla de Biblia y de catecismo, que le dijo: no, puede celebrar la primera comunión sin problema, sabe demasiado. Cumplió 16 años de edad, y la costumbre de esa época tan maluca de que el papá le decidía a la hija que tenía que casarse a la fuerza. Y así duraron varios siglos esas actitudes contra los hijos.
Y todos, la mayoría de santos que yo he leído, se negaron a aceptar eso. Esta santa también se negó. Y el Papa se llenó de ira y comenzó a castigarla, la sometió sola a comer pan y agua, la trataba mal, hasta que pudo quitarse de encima ese peso de la santa. En 1731 se fue para la orden de las religiosas y estuvo allí con ellas, el hábito de la orden terciaria franciscana. Pidió que la dejaran vivir allí en compañía de una familia. Empezó a caer en éxtasis, meditaba los dolores del Señor, se le apareció la Virgen María y tras la muerte de su mamá abandonó la casa y permaneció 3 años en su vida con las terciarias capuchinas. 5 llagas, murió santamente en el año 1791. Tienen los 3 pasitos que tiene la declaración para un santo según el derecho canónico de la Iglesia Católica. Fue declarada venerable por el Papa Pío VII en el año 1803. Después la declararon beata por el Papa Gregorio XVI en el año 1843 y finalmente la declararon santa el Papa Pío IX en el año 1867, Santa María Francisca, copatrona de Nápoles. Dios no le guarda rencor ni tiene venganza contra ninguna persona. Ese es el tema para hoy viernes. Pensar como católicos, como ciudadanos, como creyentes, como profesionales, como padres de familia, como personas en una sociedad, cómo hace quedar tan mal a un ser humano que sufre del rencor, del odio y la venganza. Cómo termina de mal la vida de una persona que todo momento está sintiendo envidia de los demás, vengarse de las personas, guardarle rencor, levantar falsos testimonios. Terrible, es una vida terrible. Hay en la Biblia una parábola para estudiar este tema que se llama la parábola de los viñadores. La parábola de la viña, y el Señor planta una viña, como dice, se creó el mundo, nace el mundo, crean hombres y mujeres y comienza a circular la gente en ese planeta tan grande. Allá están todos llenos de rencor, venganza, envidia, mataron a uno, apalearon a otro, ¿qué va a pasar? Eso es más o menos así sucintamente la palabra de Dios en el capítulo 21 según San Mateo. Vamos a las máximas que nos van a ayudar mucho para no caer en ese pecado tan terrible del rencor, venganza, envidia y bajeza de un ser humano. Primera, Jesucristo no utiliza la fuerza ni la violencia, no es amigo del rencor, no comparte el odio y no está de acuerdo con el juicio imprecativo contra las demás personas, juicio imprecativo. 2. El Papa Francisco dice, dejar caer el rencor, la rabia, la violencia y la venganza es una condición para querer ser feliz en la vida. 3. El apóstol San Pablo dice, no permitan que la noche los sorprenda enojados. Efesios capítulo 4, verso 26. No permita que llegue la noche y haya que ir a la cama y usted tiene el corazón lleno de odio y de rencor, dice San Pablo. No vaya a la cama con el corazón así. Coja el teléfono y llame a la persona y ofrézcale perdón, disculpas, no se acueste con el rencor. 5. Suena contradictorio, dice un libro de la Biblia que se llama Eclesiástico, capítulo 27. Y ese libro en la Biblia dice, suena contradictorio. ¿Cómo puede una persona guardarle rencor, envidia y hablar tan mal de los demás y arrodillarse y pedirle salud a Dios? Esa es la pregunta que hace la Biblia. Última máxima para hoy del apóstol San Pablo.
El amor no busca lo suyo, no guarda rencor, no sufre de envidia, goza de la verdad. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso 4. Jesucristo nos propone entrar en los planes de Dios y no tener una vida equivocada, no tener una vida equivocada. ¿Y qué es una vida equivocada? Contrario a lo que Dios armó, que fue el amor. Todo lo hizo por amor, toda la obra fue perfecta. Se dio cuenta que todo estaba perfecto porque se hizo con amor. Los hermeneutas bíblicos, que son los encargados de estudiar y profundizar la Biblia, hermeneutas y exégetas bíblicos, explican una parábola de la viña como la historia de los fracasos en un ser humano, cómo fracasa y termina muy mal. Dicen los hermeneutas, un Dios que intenta convencer a las personas que deben gobernar y producir en la viña, en lugar de acabarle la vida a los demás, póngase más bien a trabajar, como cuando el papá corrige a su hijo y le dice, póngase más bien a hacer algo que valga la pena y no es por ahí parado haciéndole mal a los demás. Así más o menos habla el hermeneuta bíblico. La respuesta de muchas personas que se quieren apoderar de los asuntos de Dios. En las cosas de Dios también hay demasiada envidia, demasiado rencor y demasiada bajeza. Personas que se creen los dueños de las cosas de Dios. Entonces manipulan las cosas de Dios. La historia no termina en un fracaso, sino que al final debe triunfar es el amor y la misericordia. La piedra que rechazaron es ahora la piedra angular. Muchos odiaban a Jesucristo y no lo querían. Terminó su vida, murió, resucitó y organizó una sociedad muy diferente. Una buena enseñanza que limita la violencia, no utiliza la fuerza, no siente los deseos de la venganza. El Papa Francisco la enseña. Enseña que Dios no tiene venganza ante los malos comportamientos de los seres humanos, dice el Papa Francisco. Cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con los ladrones? Que es el último versículo de ese capítulo 21, versículo 40 del Evangelio según San Mateo. Dice el Papa, ¿qué hará con los viñadores? En esa pregunta es un Dios que está como triste, desilusionado, tanto error, tanto pecado, tanta manera de ser tan terrible de los seres humanos. ¿Cómo logra una persona predicar la palabra de Dios si tiene tanto odio, rencor, envidia y bajeza con los demás? Pregunta el Papa Francisco. ¿Cómo puede una persona, dice, que cree en Dios, orar y hacer tantas cosas si el corazón lo tiene lleno de odio contra los demás? Dios no guarda odio ni venganza contra ninguna persona. ¿Cómo puede una persona guardarle rencor y sentir odio contra los demás y arrodillarse y pedirle salud a Dios? Eclesiástico capítulo 27, verso 33. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.